Quisiera invitarles a leer en el libro de Habacuc. Habacuc. En alguna Biblia, en la página 854. 854 en algunas Biblias. Habacuc, capítulo 1. Siempre es bueno decir que hay una diferencia que hacen algunos escritores respecto a los profetas. Hay profetas así llamados mayores y otros profetas llamados menores, por darle un nombre. Y solamente la única diferencia que existe es que los así llamados profetas menores tienen sus libros, son más cortos, menos capítulos, nada más. Son igual de importantes. Igual hay profecías mesiánicas en estos 12 profetas. Algunos también le llaman los 12 libros o los 12 profetas, porque son 12. Y estos fueron algunos contemporáneos también con los profetas mayores, así llamados como Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. Que solamente para mencionar esa diferencia, por si encontramos en algún libro de repente, ¿por qué le dirán profetas menores? Más o menos el año es el año 607 antes de Cristo. Profetizó este hombre de Dios, Habacuc. El reinado, llegan a consenso, que es obviamente el reinado de Joacim, año 607, por ahí estamos. ¿Cuál es el contexto de este libro? Es antes de que lleguen los caldeos, antes de que lleguen los babilonios, antes de que el pueblo de Israel se vaya al exilio, antes de eso. Y el hermano mencionó en la oración los propósitos de Dios. Y este libro tiene que ver con los propósitos de Dios. Hay propósitos de Dios que no los podemos cambiar nosotros. Tal vez podamos orar y puede que aliviane nuestra carga, nuestro dolor, pero el propósito de Dios tal vez sea nuestra enfermedad. El propósito de Dios tal vez sea el problema por el cual estamos pasando. Sin embargo, no tenemos que dejar de orar, porque nosotros no lo sabemos, no somos Dios. Pablo ora hasta que el Señor le dice que se baste de su gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y ahí entonces Pablo cesa su oración, entiende lo que Dios quiere hacer. Y en Habacuc se ven los propósitos de Dios. Versículo 1, profecía que vio el profeta Habacuc. Y hace una pregunta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Este es un clamor, una oración, o una queja, más bien, del profeta Habacuc. A Dios, a Dios. ¿A quién se le hacen las quejas? Hermano, hermana, ¿está pasando por alguna dificultad, algún problema, alguna cosa que le aflige en su vida, en su espíritu, en su alma? Podemos quejarnos, pero a la persona correcta. En el Nuevo Testamento hay un mandato para el cristiano que dice: no os quejemos unos a otros. La queja viene de no muy buen lado. Pero aquí el profeta se queja directamente a Dios, a Dios. Es allá donde él enfoca y eleva su queja. ¿Y por qué lo hace hacia Dios? Porque reconoce que en Dios es el que hace lo bueno y lo malo, como también lo reconoció
El profeta Jeremías, en sus lamentaciones, en el capítulo 3, él dirá: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre? Laméntese en su pecado. Así que todo lo que pase a nuestro alrededor, en nuestra vida, en nuestras circunstancias, nuestros familiares, por muy doloroso que tal vez sea, tenemos que tener presente que es Dios el que ha permitido eso en su soberana voluntad, por alguna razón, algún propósito. Y vuelvo a repetir, nosotros, nuestra función es orar, orar, pedir. Pero en el caso que haya alguien que tenga este deseo de quejarse, que le parezca injusta la situación que está viviendo, que no le parezca o que piense que Dios se equivocó en esto que está pasando, entonces tiene libertad bíblicamente para elevar su queja ante Dios. Y este profeta llama la atención que en el verso 1 dice: vio el profeta, profecía que vio. Podemos pensar en dos cosas, si la vio. Lo primero puede ser una visión. Los profetas tenían visiones. Por eso es que antes que se le llamara profeta, se le llamaba videntes. Ellos veían cosas, ven lo que otros no ven. El profeta de Dios, sus ojos espirituales están abiertos para ver lo que otros no ven. Y lo otro podemos pensar, como en el caso de en algunas oportunidades, Dios se manifestó también a través de un sueño, pero él dice que vio. Y también, como sucede en el día de hoy, cuando un hermano, por ejemplo, está con sus puertas cerradas, orando al Señor, el Señor le muestra en su pensamiento, le muestra una imagen. Está orando y Dios le muestra una imagen de un hermano, una hermana. El hermano ora por ese hermano o hermana, pero el profeta ve, que no seamos ciegos espirituales, porque en ese caso seríamos inconversos. El inconverso es un ciego espiritual y tiene que recibir la vista espiritual, pero el creyente a veces es miope espiritualmente hablando, como lo dice Pedro. En Apocalipsis aparece el colirio para lavar nuestros ojos, para que veamos las cosas espirituales. No podemos ser igual que todo el mundo. Todo el mundo no tiene el Espíritu Santo. Es el creyente el que tiene el Espíritu Santo morando en él. Así que la visión que ve el profeta le hace esta pregunta a Dios y dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por eso entendemos que puede ser una queja. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos dicho de esta forma? ¿Hasta cuándo? Ha pasado tanto tiempo, mi problema no se termina, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, han pasado años y todavía sigo con mi problema. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Bueno, si usted le pregunta a Dios, Dios le dará la respuesta, como al profeta Habacuc. Clara, fuerte respuesta le dio. E incluso le dice en el capítulo 2 que él tiene que escribir la visión, porque aunque tarde un poco de tiempo, la visión va a llegar. Aunque al profeta Habacuc no le gusta la respuesta de Dios, pero él tiene que aceptarla. Él preguntó, él se quejó contra Dios y Dios le responde. A cada una de las consultas que le hizo a Habacuc, el Señor le respondió. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Qué es lo que está viendo Habacuc a su alrededor? Nos identificamos bastante con el profeta Habacuc. Mirando a nuestro alrededor, vemos violencia. Dice: daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. El periodo que vivió Habacuc es un periodo terrible. El pueblo de Israel estaba desenfrenado en todo orden de cosas. En lo político, la corrupción política, en lo moral, la sensualidad,
en la población del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que incluso caía en peores cosas que los enemigos, los pueblos que no conocían a Dios. En lo económico, las desigualdades económicas terribles, pocas personas acumulaban mucho y había mucha pobreza en las calles. ¿No le parece conocido? ¿No le parece acaso que la Biblia es tan actual, tan viva? Podemos pensar, nunca hemos visto lo que está pasando hoy día en nuestro país, podríamos pensar, pero no es así. Ha pasado otras veces, y en el pueblo de Israel pasó en el tiempo de Habacuc. Pero a veces pasan tantas cosas a nuestro alrededor y no vemos la mano de Dios allí. Entonces es una invitación para nosotros a que veamos la mano de Dios en lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Todo el periodo de pandemia, todo el periodo que está pasando de guerras, donde la economía fluctúa frenéticamente, sube y baja. ¿Dónde vamos a parar? Esa es la pregunta que hace Habacuc. ¿Se fija que es tan actual? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Acaso Dios no ve lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿La violencia que está pasando? Porque ese es el clamor de Habacuc. Ahora nos podemos preguntar nosotros, como creyentes, como salvados, como iglesia, ¿clamamos a Dios por estas cosas? ¿O pensamos que es problema del mundo, que es problema de la política, que es problema de los economistas, que es problema de la ONU? La iglesia tiene una responsabilidad tremenda. Hay hermanos que han caído en el error de involucrarse, por ejemplo, en la política, pero si examinamos la escritura, la política la pone en un plano terrenal, por acá abajo, y al creyente lo pone en un plano superior como rey y sacerdote que está sobre los asuntos de este mundo. Y tenemos cosas más importantes, que es orar, interceder, la oración. La oración es un arma espiritual. Y nuestras armas no son carnales, no son terrenales. Nuestras armas son espirituales para la destrucción de fortalezas. Y somos embajadores en el nombre de Cristo. Y estamos en este mundo como sal de la tierra y como luz en medio de una oscuridad. Y nuestra responsabilidad a veces no la cumplimos por estar involucrados en las cosas terrenales. Ojalá pudiéramos entender esto. Todo lo terrenal está aquí abajo en un piso y lo de Dios está sobre eso. Hay hermanos que comenzaron y desearon involucrarse en política para cambiar el país, para arreglar el país. Están obrando aquí en este terreno, en lo terrenal, podríamos decir en lo uno. Nosotros estamos sobre eso como creyentes, como sacerdotes, como una fuerza espiritual de ataque contra las huestes espirituales del maligno, en oración, en clamor. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a orar por nuestras autoridades para que podamos vivir quietos y reposadamente, como dice Pablo a su hijo en la fe, Timoteo? ¿Dedicamos un tiempo específicamente para orar por nuestras autoridades, por las personas que toman leyes, que hacen leyes, como dice el profeta también? ¡Ay de los que dictan leyes injustas! Es un clamor contra aquellos que dictaban leyes injustas en Israel. Orar por los que tienen la responsabilidad de tomar leyes, de hacer leyes, que Dios les dé temor del Señor en sus mentes al momento de votar leyes que van contra todo propósito y designio de Dios. E incluso personas ateas e inconversas reconocen que hay leyes que son absurdas en el día de hoy, que andan más preocupados de cosas banales y haciendo leyes por eso, de lo que realmente nos afecta a nosotros, la gente común y corriente del pueblo. ¿Qué dice Habacuc? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, estamos clamando y tú no oirás? Eso es lo que le pasa a Habacuc. Él piensa que Dios no está oyendo. ¿Le ha pasado, hermano,
hermana? ¿Ha pasado que piensas que Dios no te oye tu oración, que oras una y otra vez y Dios no responde? Entonces piensas tú que Dios no está oyendo, que Dios tal vez tomó tu oración, la guardó en una carpeta y la dejó ahí en los trámites para después. Pero Dios no es así. Dios todo lo hace con un propósito. A veces no lo entendemos, no lo entendemos. Tal vez es una verdad bien difícil, pero tal vez nunca vamos a entender algo en este mundo. Tal vez nunca vas a entender por qué se murió tu familiar y no pudiste hacer nada. Tal vez nunca vas a entender por qué te accidentaste y estás postrado en una cama. Tal vez nunca. Y nadie te va a poder decir, Dios sabe lo que hace porque esas palabras a ti no te llegan. ¿Cómo no vas a saber por qué pasó eso? Pero si eres creyente, ten la confianza y la seguridad que lo que te ha pasado es lo mejor de lo mejor, en la perfecta voluntad de Dios, porque su voluntad dice que es buena. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que pase lo que pase en nuestras vidas, va a ser lo mejor para nosotros, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hay situaciones que no entendemos, entonces, como Habacuc, podemos decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿No ves acaso? ¿No estás oyendo mi oración? Que estoy viendo tanta violencia a mi alrededor y tú nos salvarás. ¿No intervendrás en todas las situaciones que están pasando? ¿Acaso tus ojos no ven tanta violencia que se ha desatado en el día de hoy? ¿Estás oyendo mi oración, Dios? David también cuando oraba y escribía los salmos decía, apresúrate, oh Dios. A veces tenemos ese sentimiento que Dios tal vez nos escuchó, pero que se apure un poquito. Paciencia, hermano, paciencia, hermana. Si el Señor nos respondiera a todas nuestras oraciones cuando nosotros queremos, tal vez nos haría mal a nuestra vida, a nuestro propósito. A veces ha pasado que Dios contesta con un rotundo no y dice no, absolutamente no a algo que estamos pidiendo. Y tiempo después tenemos que reconocer y decirle gracias Dios porque no respondiste a aquella oración que yo hacía tan insistente. Fue lo mejor que pudiste hacer a mi vida. Porque Dios es sabio. Dios es un padre amoroso que da lo mejor a sus hijos. Y los hijos piden pan, no le damos piedras. Y eso que nosotros somos malos. ¿Cuánto más nuestro Dios, que es bueno, bondadoso, misericordioso, benevolente, dará lo mejor al que le pide? Y vuelvo a preguntar, ¿ha pedido usted algo? ¿Ha clamado por algo? ¿Ha dedicado tiempo, por ejemplo, a pedir por las autoridades? Tal vez no nos gustan. No nos pueden gustar todas las autoridades que están allí en el gobierno, pero Dios las ha puesto, según el libro de Daniel. Él pone reyes, él saca reyes. Y como Nabucodonosor, que era muy orgulloso, no lo entendió, le dio 7 años comiendo hierba con los animales, su cuerpo se mojaba con el rocío, le salieron uñas como las aves, como las aves del cielo, hasta que entendió y comprendió que Dios hace lo que quiere en el gobierno de los hombres y da el gobierno a quien él quiere y quita reyes y pone reyes. ¿Lo entendemos, hermanos? ¿Por qué Dios no interviene cuando vemos tanta violencia, tanta maldad? Versículo 3 dice, ¿por qué? ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me haces ver iniquidad? Sabemos nosotros que no somos católicos, pero hay un respeto de nuestra sociedad hacia la religión. Y me sorprendía tanto ver cómo se burlaban de una llamada monja, porque va por la calle y no se da cuenta que están haciendo un comercial y ella separa a 2 mujeres besándose. Dice, eso es del diablo. Y se ríen de ella, se mofan de ella, y las redes sociales se burlan de ella. Esa es la sociedad que estamos viviendo. ¿Por qué me haces ver, Dios,
tanta iniquidad? ¿Por qué nos hace ver los días de Sodoma y Gomorra? ¿Qué está pasando? ¿Acaso Dios no está en control de todas las situaciones? Claro que sí, claro que sí. Él está, Él está. Pero podemos ver el proceso de Estados Unidos, por ejemplo, cómo ellos lamentan por los disparos y tiroteos en los colegios, pero en la década de los 60, 70, ellos sacaron la Biblia de los colegios, la prohibieron. Es prohibido hablar en los colegios de la Biblia. Se llama proselitismo y es como un castigo que les hacen a los profesores que tratan de hablar de eso. No se puede. Antes de eso, cada colegio en Estados Unidos comenzaba con una oración al único Dios verdadero. Comenzaba con una oración, una plegaria, cumpliendo las tradiciones de los padres fundadores de Estados Unidos. Pero hoy día nada de eso. Y después decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Me hace ver iniquidad, me hace que vea molestia. ¿Por qué Dios nos hará ver cosas? No podemos impedir ver cosas en nuestra ciudad, caminando por la calle, ver pecado. Diferente es, hermano, hermana, cuando tú voluntariamente, en desobediencia a Dios, y voluntariamente, de tu propio interior y corazón, prendes la televisión para ver un programa que sabes que no tiene nada que ver con Dios, nada que ver con Dios. Y tú voluntariamente ves iniquidad. Leía el éxito de las telenovelas en Chile en la década de los 90, cómo un canal le quitó a otro canal el rating. Y le hicieron una entrevista al que generó este cambio, este triunfo. ¿Sabe lo que dijo? Bueno, él agregó los ingredientes de las famosas telenovelas: adulterio, fornicación, rebeldía de los hijos, desobediencia a los padres. Es el ingrediente. ¿Por qué nos hace ver tanta iniquidad? Así que ahí se aplica a lo que nosotros vemos involuntariamente. Involuntariamente. Yo voy por la calle, tengo que ir al supermercado, tengo que ir a una tienda a comprar, tengo que ir y en la calle veo iniquidad, veo cosas que no le agradan a Dios, no puedo hacer nada. Es esa la idea. No se refiere a cuando nosotros voluntariamente accedemos a estos programas, como decía, que no tienen nada que ver con Dios, incluso se burlan de Dios. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Todo esto lo vemos, todo esto. La gente anda violenta por las calles, conduciendo. Las personas se bajan de sus vehículos, toman cadenas, rompen los vidrios, porque la persona no quiso adelantar o algo pasó allí en la carretera. La pasó a empujar en algún pasillo y la persona se da vuelta y a golpes, no hay palabras. Así está nuestro mundo. Pero así era el mundo de Habacuc. Y él decía, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Destrucción. ¿Qué podemos agregar allí? ¿Acaso no vemos en nuestra sociedad destrucción por todos lados? El vandalismo obviamente ha crecido y es contagioso. Si yo me doy cuenta que alguien está quemando o saqueando y no tiene consecuencias sus actos, ¿qué voy a pensar yo? Que hay libertad para hacerlo. Y tan sabia la palabra de Dios que no dejaba sin castigo a los culpables. Era la ley de Dios. Y en el Nuevo Testamento también lo mismo. El que hace el bien no tiene que temer al que lleva las armas, porque Dios es un servidor de Dios. Y Pablo, cuando escribe eso, está hablando del Imperio Romano. El pueblo romano era cruel con los que conquistaba, pero mantenía el orden. El que hacía algo era castigado. Y Pablo dice, ustedes como creyentes no tienen que temer,
El que hace el bien no tiene por qué temer, va a ser alabado por la autoridad. Destrucción y violencia están delante de mí. Habacuc da la impresión que sale por las calles y ve todo esto. Ve la maldad, la destrucción, la violencia. Y él le dice a Dios, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios permite esto? ¿Por qué nos has hecho esto, Dios? Sabe que, bueno, adelantándome a la respuesta, es un juicio al pueblo de Dios. Es un juicio al pueblo de Dios. Nosotros en el día de hoy, la iglesia es el pueblo de Dios. Muchas cosas pasan por juicio a la iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz. Y si la sal pierde su sabor, ¿acaso damos nosotros como iglesia sabor a esta tierra? ¿O nuestra vida se parece a la de cualquier persona en este mundo? La gente anda violenta en la calle, el cristiano igual anda violento. El que me la hace, me la paga, dice. A pesar de conocer al Señor, de leer la Biblia, de hacer su oración, pero el que me la hace, me la paga. ¿Hay diferencia alguna entre el creyente y la persona que no conoce al Señor? Debiera haberla. Debiera haber una diferencia. Que el mundo vive como quiera, es el mundo, pero de a poco se ha introducido en el pueblo de Dios. Bueno, el pueblo de Israel arrastra tras ellos todo lo que se contaminaron con los pueblos extranjeros, de a poco. Esto fue paulatino. De repente, un ídolo, otro ídolo, no se dieron cuenta cuando los ídolos estaban ya en los lugares sagrados para el pueblo de Israel. Hasta Salomón, el sabio rey Salomón, haciéndole un ídolo a cada una de sus esposas extranjeras en los lugares altos. No fue de la noche a la mañana. El diablo no tiene apuro, no tiene prisa, va de a poco. Si a un creyente le dijeran, vamos y participemos de un culto satánico, el creyente obviamente dice no. Todas sus antenas despierta y dice no, de ninguna manera. Entonces el diablo se disfraza de ángel de luz e interviene a través de otras cosas que arrastran cosas del enemigo. Y hay hermanos que hacen yoga, desconociendo todo el espiritismo y lo diabólico que hay detrás de eso. Pero el diablo tiene paciencia. No fue de la noche a la mañana eso, que los cristianos celebraran Halloween, no fue de la noche a la mañana. Paso a paso, no hay apuro, no hay nada. Paso a paso, una imagen, otra imagen en la televisión abierta, hasta que de repente vemos Sodoma y Gomorra. Fue paso a paso, lentamente, no hay apuro, no hay apuro. Satanás, el diablo, sabe que le queda poco tiempo, poco tiempo. Nosotros, hermanos, al ver tanta violencia, tanta destrucción, tanta iniquidad y delante de nosotros, obviamente tememos por nuestros familiares y cercanos que no conocen al Señor. Sabemos, nuestro espíritu nos da el discernimiento de que el Señor está pronto a venir. He aquí un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor Jesús viene pronto. Los discípulos en el siglo I se despedían y su saludo y su despedida era Maranata. Maranata, el Señor viene. Bueno, Habacuc, viendo todo lo que estaba pasando, él sabía que algo venía. Sus ojos estaban abiertos espiritualmente para ver que algo viene, algo se aproxima. Y no estaba equivocado. Venía la destrucción, la calamidad al pueblo de Israel por mano de los caldeos,
de los de Babilonia. Dice, por lo cual, versículo 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí seguimos viendo, es como una seguidilla de cosas, y la violencia genera más violencia, y luego los criminales no eran condenados, había debilidad en la justicia, había cohecho, había corrupción, parecido a lo que pasa hoy día. Y mire lo que dice, la ley es debilitada. Cuando no hay un castigo justo, cuando no se aplica la justicia pareja, cuando hay corrupción, entonces la justicia, la ley es debilitada. ¿Qué importa que haga lo bueno o que haga lo malo si no hay consecuencia alguna? La ley es debilitada. Es un periodo cruel, malo, el que le acontece a Habacuc. La ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Hay juicios en el día de hoy que todo el mundo sabe que la persona es culpable. Todos saben que es culpable. Y los medios de comunicación también lo saben. Pero los juicios, los tribunales, sabemos también que se maneja dinero, entra y sale dinero, y de repente la persona que todo el mundo sabe que es culpable queda en libertad, queda libre de los cargos. La ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Esos son los tiempos que vivía Habacuc. Y él decía, hasta cuándo, Señor, tengo que ver todo esto? ¿Por qué lo tengo que ver? ¿Hasta cuándo lo tendré que ver? ¿Por qué tú estás lejos de toda esta situación? ¿Acaso no escuchas mi oración? Todo lo que yo he clamado, ¿tú no lo escuchas? Dice, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Es el tiempo de Habacuc y puede ocurrir nuevamente cuando una sociedad baja sus estándares de justicia, entra la corrupción a los sistemas judiciales, en donde el dinero manda más que la verdad, entonces allí el juicio no sale según la verdad, y es el impío el que cede al justo, totalmente lo contrario a lo que la ley de Dios dice y quiere, y es el propósito. Es totalmente lo contrario, que el impío asedie al justo. O sea, la gente mala, la gente que hace lo malo, asedia al que hace lo bueno, al que se comporta, al que sigue las leyes, al que no traspasa las leyes. ¿Acaso no vemos eso en el día de hoy? Y lo mismo de lo anterior, no fue de un día para otro, no fue de un día para otro, es paulatino, poco a poco. Y de repente encontramos jueces entonces que tienen que juzgar crímenes de droga y dejar libre a las personas y luego sabemos que recibían dinero de eso, poco a poco, poco a poco. El impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Del versículo 5 al versículo 11, Dios le dice a Habacuc, le explica lo que va a pasar. Todo lo que estaba pasando, él dice, ¿hasta cuándo? Y Dios le dice, espera un poco, yo voy a castigar a Israel, voy a castigar a Judá, lo voy a castigar y voy a mostrar mi poder, pero no por mi propia mano, sino que lo voy a hacer a través de los caldeos, a través de los babilonios. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis.
versículo 6, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Así era el pueblo de los caldeos, formidables y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios, a su Dios. Esto es lo más terrible para Habacuc. Tiene que haberle, pero molestado tremendamente, tremendamente. ¿Qué es lo que le molestaba? Habacuc le está diciendo: Dios, ¿por qué tú no haces nada? Israel, Judá, tu pueblo escogido, está mal, está mal. Hay violencia, hay destrucción, hay iniquidad en las calles, no hay justicia, hay mucha violencia, los juicios no se hacen según verdad. ¿Hasta cuándo, Dios? Y se lleva la tremenda respuesta de Dios a Habacuc. Dios le dice: mira, yo voy a castigar a mi pueblo a través de los caldeos. Habacuc se sorprende. ¿Por qué? Por todo lo que hemos leído. El pueblo de los caldeos era 10 veces más malo, más terrible que Israel, que Judá. ¿Cómo Dios va a utilizar a alguien más malvado, más terrible, para castigar a su pueblo? Eso es lo que no entiende Habacuc. O sea, yo estoy preguntándote: ¿hasta cuándo vas a soportar tanta violencia en Israel, en Judá? Y la respuesta es: yo voy a castigar con los terribles, con los malos, con los malvados, voy a castigar a mi pueblo, el pueblo de los caldeos. Y el pueblo de los caldeos, como se describe allí, era cruel, era presuroso para quitar las moradas ajenas, saqueaba. Y sabe que esta situación ha pasado en la historia de la humanidad. Países completos que se alejaron de Dios, que siguieron sus propios caminos. Dios utilizó a otros pueblos peores que ellos y arrasó con aquellas naciones. Dios es soberano. Tal vez a algunos no le parezca, no le guste, pero Dios en su soberanía permite todas estas cosas y estas crueldades para hacer limpieza a su pueblo. Dice: aun cuando se os contare, no la creeréis. Era algo que no se podía creer. Como Dios, un Dios santo, un Dios que no puede ver el mal, va a usar a un pueblo tan malo y tan cruel para castigar a su pueblo. Es terrible este pueblo de los caldeos. Ellos mismos hacían sus leyes, sus propias leyes, y las pasaban por alto si querían. Sus caballos eran feroces, sus jinetes se multiplicaban. Era un pueblo que era malvado y era cruel. Y con ese pueblo, Dios iba a utilizarlo para castigar a Israel por la impiedad, por la inmoralidad, por la iniquidad, por toda la destrucción y la violencia que estaba haciendo Israel. Entonces Dios toma un pueblo más cruel de lejanas tierras, de Babilonia, de los caldeos, y lo trae a Judá para que arrase Judá por su pecado, por su maldad. Y esa es la respuesta que recibe Habacuc. Tremenda respuesta. Era para no creerlo, como dice allí. Y al final consideramos que Dios en su soberana voluntad utiliza todas aquellas cosas
¿Acaso Dios en el día de hoy no sabe que hay una guerra tremenda allí en Ucrania, en Rusia? ¿No sabe que hay cosas que están destrozando las costas de algunos países a través de los tsunamis? ¿No sabe Dios que en algunos lugares hay gente muriendo de hambre por la sequía y en otros hay gente que está muriendo ahogada por las grandes inundaciones? ¿Acaso Dios no lo sabe? Dios lo sabe. Dios está en control de todo y Él lo permite. ¿Para qué? Para hacer sus propósitos, como un hermano oraba al comienzo, sus propósitos. ¿Qué nos queda a nosotros? Orar y obviamente sujetarnos siempre a los propósitos de Dios, porque sus propósitos son mejores que los nuestros. Nosotros a veces pensamos que lo que tenemos planeado es lo mejor de lo mejor, pero Dios cambia todos nuestros planes porque Él es soberano. Luego pasará como el huracán, este pueblo, arrasará todo. Ese iba a ser el fin, era el fin del pueblo de Judá. Luego veremos otras cosas que Habacuc entiende a través de esta profecía. Vamos a quedar hasta allí, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte porque tú eres bueno, tú eres soberano y todos tus planes son perfectos, tan diferentes a nuestros planes, a nuestros propósitos. Tú haces como quieres, cuando quieres, con quien quieres. Y queremos, Padre, pedirte para que tú nos ayudes a entender tus propósitos en este mundo, en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, que nos ayudes a ser fieles también en nuestro tiempo, en nuestra generación, que nos ayudes a cuidarnos también de todo lo que hay a nuestro alrededor, que podamos dar testimonio de que hay algo diferente en nosotros, porque conocemos al Señor, porque somos tus hijos. Queremos pedirte, Padre, que tú nos animes a seguir fieles a ti y siempre a hacerlo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.